En el siglo XIX, Colombia se encontraba en medio de una gran transformación. Era una época de experimentación, cambios profundos y conflictos. Un periodo en el que nuestra nación intentaba construir su identidad bajo una nueva bandera, los Estados Unidos de Colombia. En 1863, la Constitución de Río Negro marcó el inicio de una nueva era para el país. Colombia adoptó un modelo federal extremo, dividiéndose en 9 estados soberanos, cada uno con su propio gobierno y autonomía casi total. Esta constitución otorgaba a cada región la capacidad de manejar sus propios asuntos, lo que debilitó el poder central. Sin embargo, esta autonomía trajo desafíos inesperados. La sociedad se encontraba dividida. Cada estado desarrollaba sus propias leyes, costumbres y estructuras políticas, destacando las diferencias sociales y culturales en un país que ya era diverso por naturaleza. El país, en lugar de unificarse, comenzaba a dividirse aún más. Por otra parte, la Constitución del Río Negro también representó un avance en términos de derechos y libertades. Se estableció la libertad de expresión, de prensa y de educación, separando por primera vez el Estado de la Iglesia. Esto causó una poca intervención de la Iglesia Católica en asuntos del gobierno y generó tensiones con sectores conservadores que veían en la Iglesia un pilar fundamental de la sociedad. Es así que los años entre 1863 y 1867 no fueron tranquilos. La implementación de esta constitución no trajo estabilidad, sino una serie de conflictos armados entre los estados y el gobierno central. Las diferencias ideológicas entre liberales radicales que promovían el federalismo y laicismo y los conservadores que defendían un modelo centralista y religioso intensificaron las guerras civiles en el país. La economía fue otro aspecto que sufrió las consecuencias de esta división. Sin un sistema económico unificado, cada estado actuaba con políticas propias y en algunos casos incluso restringía el comercio entre ellos. Esto afectó gravemente el crecimiento y la estabilidad económica de la nación, generando una crisis de productividad y limitando el desarrollo del país. Es así que en esta época Colombia se encontraba ideológicamente dividida. Los liberales radicales impulsaban el federalismo y la separación de la Iglesia y el Estado, mientras que los conservadores defendían una visión centralista y religiosa. Esta división profundizó las tensiones sociales y políticas, dificultando la cohesión de nuestra nación. Básicamente, entre las fechas de 1867 hasta 1875, en Colombia, pues conocido este periodo como los Estados Unidos de Colombia, vivió un momento de transformaciones políticas, económicas, culturales, que en un contexto de consolidación de las repúblicas y conflictos entre las facciones liberales y conservadoras, pues estos daños fueron marcados por la implementación de políticas de modernización y cambios constitucionales que afectaron la estructura total del país. Pues para esto se abarcó primero un contexto político que durante esta época el país estaba bajo el régimen del presidente Manuel Murillo Toro, que fue entre fechas de 1874 hasta 1876 y luego volvió hasta 1872 y 1874. Y pues luego, posteriormente, continuaba Santiago Pérez de Manosalva, que es 1874 hasta 1876. Pues en este momento Colombia estaba gobernada bajo una constitución federal promulgada en 1863 en Río Negro, pues otorgaba mucha autonomía a los estados, ahora departamentos, y reducía el poder central en concordancia con los ideales liberales de la descentralización. Esto dio lugar a un periodo de inestabilidad política, ya que cada estado tenía su propio gobierno, ejército y pues por lo tanto leyes. En contexto, las rivalidades entre liberales y conservadores persistían, lo que generaba tensiones políticas, descontentos, conflictos armados y pues distintos lugares donde esto se ocasionaba en el país. En segundo lugar, pues también se tomaron en cuenta reformas liberales que el gobierno pues liberal de esa época promovía una serie de reformas liberales que buscaban pues la separación de la iglesia y el Estado, que promovía pues la educación laica, la apertura económica del comercio exterior. Pues también se impulsaron políticas de secularización que afectaron la Iglesia Católica, influyendo la expropiación de bienes eclesiásticos. Esto pues generó tensiones con sectores conservadores, eclesiásticos, que consideraban estas reformas como una amenaza a sus tradiciones y a su poder antiguo. Bueno, por otro lado, en tercer lugar, se vio la modernización y obras públicas, que durante este periodo los gobiernos liberales incentivaron la modernización de infraestructuras, se promovían otras públicas como la construcción de caminos, ferrocarriles,
para facilitar pues el comercio, la comunicación entre los distintos estados. También se intentó fomentar la educación y la cultura a través de la creación de instituciones educativas, culturales, aunque no específicamente un museo de independencia en este momento. La idea de los museos nacionales y espacios de memoria todavía estaba en formación en Colombia, porque no se estaba logrando en ese momento. Y el patrimonio relacionado con la independencia estaba siendo levemente valorado en ese entonces. Como cuarta característica, la inestabilidad económica y política. Aunque habían esfuerzos de modernización, el país experimentaba una crisis económica bastante fuerte debido a la dependencia de las exportaciones y los problemas de producción agrícola. También pues las constantes luchas internas, la fragmentación del poder, discutían a un desarrollo económico sostenido y generaban ciclos de inestabilidad. Fue un tiempo bastante duro en el conflicto interno, pues que consumían muchos recursos del país. Alguna relevancia histórica para el Museo de Independencia fue que aunque el Museo de Independencia no fue fundado en esta fecha, este periodo pues sentó las bases para la revalorización de los símbolos patrios y de los sitios históricos como la Casa del Florero, que más tarde pues se reconoció oficialmente como el lugar donde comenzó la independencia de Colombia. La consolidación de la República y los refuerzos por construir una identidad nacional colombiana eran temas de política pues, de la época, aunque en términos prácticos, los proyectos para preservar la memoria de independencia se consolidaron más adelante, con el deseo de rescatar historia y fortalecer el sentido patrio y identidad nacional. El Museo de Astrología Nacional de Colombia, más conocido como el Observatorio Astronómico Nacional de Colombia, es una institución histórica ubicada en Bogotá y tiene un importante papel en la historia de Colombia. Entre el año 1875 y 1879, el Observatorio Astronómico Nacional tenía una influencia notable en la investigación y enseñanza de la astronomía, la geografía y la cartografía. En este periodo se realizaron estudios importantes que contribuyeron a la demarcación de las fronteras nacionales y al conocimiento geográfico de Colombia, lo cual fue crucial para su desarrollo territorial y científico. Algunas contribuciones importantes de esta época incluyen: primero, estudios geográficos y cartográficos. Se utilizaban las herramientas del observatorio para trazar mapas y estudiar el territorio, información clave para tomar decisiones políticas y territoriales. Investigación científica en astronomía y meteorología. Las observaciones astronómicas y meteorológicas ayudaron a recopilar datos fundamentales para la ciencia y la agricultura de Colombia. Y por último, educación e influencia en la ciencia. El observatorio sirvió como un centro de formación para científicos y estudiantes interesados en la astronomía y ciencias relacionadas, impulsando el conocimiento científico del país. Esas actividades del observatorio contribuyeron al avance científico y tecnológico de Colombia, influyendo en campos como la ingeniería, la navegación y el conocimiento del territorio colombiano. A finales del siglo XIX, Colombia vivía una época de transformación económica y social. Entre los años 1879 y 1883, uno de los cambios más significativos fue en su sistema monetario. Estos años marcaron un periodo de importantes reformas que sentaron las bases para el desarrollo futuro del país. Antes de 1880, el sistema monetario colombiano dependía principalmente de monedas de oro y plata, lo que causaba fluctuaciones e inestabilidad económica. Esta dependiendo generaba muchos desafíos significativos para el comercio y la economía en general. Ya en 1880 se fundó el primer Banco Nacional de Colombia, marcando un punto de inflexión en la economía del país. Este banco no solo centralizó las funciones financieras, sino que también introdujo un nuevo nivel de estabilidad y confianza en el sistema económico. El Banco Nacional introdujo billetes, estabilizando así la economía y facilitando las transacciones. La circulación de billetes permitió una mayor liquidez en el mercado y ayudó a impulsar las actividades comerciales en todo el país.
La introducción de billetes permitió una mayor organización y estabilidad en la economía nacional, beneficiando así tanto a los comerciantes como a los ciudadanos. Esta medida fue fundamental para modernizar el sistema financiero colombiano y adaptarlo a las necesidades de una economía en crecimiento. Estos cambios sentaron las bases para el desarrollo económico de Colombia, marcando así el inicio de una nueva era en el sistema monetario del país. La creación del Banco Nacional y la emisión de billetes representaron un paso crucial hacia la consolidación de un sistema financiero más sólido y confiable. Entre 1883 y 1886, Colombia vivió uno de los periodos más decisivos en su historia política y constitucional. En este momento, el país estaba organizando bajo un sistema federal, establecido por la Constitución de Río Negro de 1863, que se dividía en el territorio en estados soberanos con una amplia autonomía. Sin embargo, este modelo generó inestabilidad, conflictos y tensiones entre los estados y el gobierno central, dificultando así la unidad y el desarrollo nacional. En 1885, estas tensiones desembocaron en una guerra civil en la cual se enfrentaron los federalistas y los centralistas. Bajo el liderazgo del presidente Rafael Núñez, los centralistas finalmente lograron imponerse, lo que dio paso a una transformación profunda en el sistema político colombiano. En 1886 se promulgó una nueva constitución que instauró un sistema centralista, consolidando el poder de un gobierno nacional fuerte y poniendo fin al federalismo. Esa constitución de 1886 fue tan sólida que permaneció vigente durante más de 100 años y marcó el comienzo de la República de Colombia, dejando atrás así los Estados Unidos de Colombia. El Museo del Ejército Nacional es una institución que preserva y exhibe la historia militar del país, destacando el papel fundamental de las Fuerzas Armadas en momentos cruciales de la historia colombiana, como esta transición hacia el centralismo. En sus exhibiciones se pueden ver uniformes, armas y documentos originales de la época que ilustran cómo el ejército fue una fuerza unificadora que permitió la consolidación de una Colombia unida bajo una constitución centralista. Estos objetos nos permiten entender mejor el rol de las fuerzas militares en la construcción de la nación que conocemos hoy. Así, los eventos de 1883 a 1886 y especialmente la Guerra Civil de 1885 son parte esencial de la historia que el Museo del Ejército Nacional honra y preserva, recordándonos que el camino hacia la unidad y estabilidad de Colombia estuvo marcado por momentos de lucha y transformación profunda.